Fuentes de enfermedad y de sanación en la familia. Cielo y tierra. Lo que aquí se dice del cielo describe lo que en la familia y en la red familiar, como comunidades de personas unidas por el destino, conduce a enfermedades graves, a accidentes o al suicidio. Y lo que se dice de la tierra pretende describir lo que a veces logra dar otro rumbo a estas suertes. Enfermedades graves, accidentes y suicidios en el seno de la familia o en la red familiar son desencadenados por procesos que se entrelazan con imágenes del cielo, de sufrimiento y de expiación, en lugar de otras personas, de un reencuentro después de la muerte y de inmortalidad personal. Estas imágenes inducen a un pensar, desear y actuar mágicos en los que el enfermo o el moribundo cree que, a través del sufrimiento, deliberadamente aceptado, puede redimir a otros de su sufrimiento, aunque éste forme parte de su destino. A esta comunidad de personas, unida por el destino, en la que obran estas ideas fatales, pertenecen los hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces algún bisabuelo, y todos los que hicieron sitio para uno de estos miembros de la familia. Entre los que hicieron sitio cuentan los cónyuges anteriores de los padres y de los abuelos, o las relaciones comparables a un matrimonio, por ejemplo, los noviazgos anteriores. Asimismo, forman parte de esta categoría todos aquellos por cuya desaparición o desgracia otros pudieron acceder a esta comunidad o tuvieron alguna ventaja en otro ámbito. En esta comunidad, unida por el destino, todos se hallan atados a todos. El vínculo creado por el destino es más fuerte de los hijos hacia los padres, entre hermanos y entre marido y mujer. Asimismo se crea un vínculo especial entre las personas que entraron en el sistema posteriormente y aquellos que le hicieron un sitio, especialmente si estos tuvieron una suerte difícil, por ejemplo. Un vínculo así puede desarrollarse entre los hijos del segundo matrimonio de un hombre y su primera mujer muerta de parto. El vínculo es menos fuerte de padres a hijos y más débil de aquellos que hicieron un sitio a los que le siguieron en este lugar. Por ejemplo, de una novia anterior del marido a su mujer posterior. Por este vínculo, pues, los posteriores y más débiles pretenden sujetar a los anteriores y más fuertes para que no se vayan o, si ya se fueron, desean seguirles. Por este vínculo, los que tienen ventaja pretenden asemejarse a los que sufren la desventaja. Así pues, los hijos sanos quieren parecerse a sus padres enfermos y los pequeños e inocentes a los grandes y culpables. Por este vínculo, los sanos se sienten responsables de los enfermos, los inocentes de los culpables, los felices de los desdichados y los vivos de los muertos. Por tanto, los que reciben la ventaja están dispuestos a arriesgar y ofrecer tanto su salud como su inocencia, tanto su vida como su felicidad por la salud, la inocencia, la vida y la felicidad de otros, ya que albergan la esperanza de poder asegurar o salvar la vida y la felicidad de otros miembros de esta comunidad, renunciando a su propia vida y a su propia felicidad, y esperan poder recuperar y restablecer la vida y la felicidad de otros, aunque ya estén perdidas. Así pues, del vínculo y del amor que este vínculo comporta en la comunidad de la familia y de la red familiar, nace la necesidad imperiosa de llegar a un equilibrio entre la ventaja de unos y la desventaja de otros, entre la inocencia y la felicidad de unos y la culpa y la desdicha de otros, entre la salud de unos y la enfermedad de otros, y entre la vida de unos y la muerte de otros.
Es esta necesidad la que lleva a una persona a desear también la desdicha cuando otro miembro de su sistema fue desdichado. Cuando alguien cae enfermo o contrae una culpa, una persona sana o inocente también enferma o se hace culpable. Y cuando una persona querida muere, otra persona próxima a ella desea morir también. En el seno de esta comunidad tan estrechamente unida por el destino, el vínculo y la necesidad de compensación llevan a la participación y a la imitación de la culpa y de la enfermedad de otros, de su destino y de su muerte. Asimismo, se intenta pagar la salvación de otros con la desgracia propia, la curación de otros con la propia enfermedad, la inocencia de otros con la culpa o la expiación propia, y la vida de otros con la propia muerte. Dado que esta necesidad de semejanza y compensación anhela la enfermedad y la muerte, por así decirlo, la enfermedad sigue al alma. Por tanto, aparte de la ayuda médica, en un sentido más estricto, la sanación requiere también la ayuda de personas que conocen las necesidades del alma, bien sea que el médico mismo reúna ambos aspectos, bien sea que otra persona complemente el trabajo médico atendiendo la psique. Ahora bien, mientras el médico se esfuerza por curar la enfermedad a través de su tratamiento, el psicoterapeuta más bien se contiene, ya que, lleno de asombro, se halla ante fuerzas con las que le parecería arrogante competir. Así pues, intenta cambiar un destino fatal, estando en sintonía con estas fuerzas, convirtiéndose más bien en su aliado que en su enemigo. A este respecto quisiera referir un ejemplo. Mejor que sea yo que tú. Durante una hipnoterapia, una joven paciente de esclerosis múltiple se vio a sí misma de niña arrodillada delante de la cama de su madre paralítica, formulando interiormente este propósito: querida mamá, mejor que sea yo que tú. Para los demás participantes del grupo fue una experiencia profundamente conmovedora ver cuánto una hija ama a sus padres, y la mujer joven se sentía en paz consigo misma y con su suerte. Una participante, sin embargo, no pudo soportar ese amor, dispuesto a tomar sobre sí enfermedades, dolores e incluso la muerte por el bien de la madre. Y le dijo al terapeuta: deseo de todo corazón que puedas ayudarle. El terapeuta se quedó perplejo. Para él fue como si lo hubiera deshecho todo, ya que, ¿cómo es posible que alguien trate el amor de la hija como si fuera algo malo? ¿Acaso no heriría el alma de la hija, agravando su sufrimiento en vez de aliviarlo? ¿Acaso la hija no guardaría aún más celosamente su amor a la madre, aferrándose aún más apasionadamente a su esperanza y a su propósito, surgido en aquel momento, de salvar a la madre amada a través de su propio sufrimiento? Quisiera presentar otro ejemplo más. En un grupo, una mujer joven que también padecía de esclerosis múltiple configuró su familia de origen y la trama relacional que reinaba en su seno. Así pues, estaba la madre y a su izquierda el padre. Enfrente de ellos se encontraba la paciente, como hija mayor. A su izquierda el hermano siguiente, que murió de un paro cardíaco a los 14 años, y a la izquierda de este el hermano más joven. Partiendo de esta constelación, el terapeuta le pidió al representante del hermano muerto que saliera por la puerta, lo cual en una constelación familiar significa morir. En el momento en que salió por la puerta, la cara de la hija se iluminó de golpe y también la madre se sintió mucho mejor. Después el terapeuta envió fuera al hermano menor y después al padre, porque había notado que también ellos tendían a salir del sistema. En cuanto salieron todos los hombres, lo cual significa que estaban muertos, la madre se enderezó con un gesto triunfante, y así quedó claro que era ella la que se sabía presa de la muerte, cualquiera que fuera el motivo,
y también que se sentía muy aliviada al ver que otros estaban dispuestos a tomar sobre sí la muerte en lugar de ella. A continuación, el terapeuta volvió a llamar a los hombres y en su lugar envió fuera a la madre. De repente todos se sintieron librados de la obligación de participar en el destino de la madre y se encontraban bien. El terapeuta, sin embargo, sospechaba que también la esclerosis múltiple de la hija estaría relacionada con el hecho de que la madre se sintiera obligada a morir. Por tanto, hizo entrar nuevamente a la madre, la puso al lado del padre y llevó a la hija al lado de ella. A continuación le dijo a la hija que mirara a la madre con amor y que le dijera, mirándola a los ojos: «Mami, yo lo hago en tu lugar». Al pronunciar estas palabras, la cliente se puso radiante y el significado y la finalidad de su enfermedad quedaron claros para todos los presentes. ¿Qué puede hacer, pues, un médico o un psicoterapeuta y de qué se debe abstener? Sacar a la luz el amor del hijo es frecuentemente todo lo que puede y debe hacer un terapeuta que conoce la envergadura de ese amor. Cualquiera que sea la carga que haya tomado sobre sí por este amor, el hijo tiene la seguridad de estar siguiendo fielmente a su conciencia, sintiéndose noble y bueno. Ahora bien, en cuanto, con la ayuda de una persona entendida, haya podido salir a la luz el amor del hijo, quizás se haga patente también que la meta de ese amor permanece inalcanzable, ya que ese amor alberga la esperanza de poder sanar a la persona amada a través de sus sacrificios, de poder protegerla de la desgracia, de poder expiar su culpa, y aunque haya muerto la persona amada, llega al extremo de pensar que incluso podría recuperarla de entre los muertos. Por lo tanto, si junto con el amor infantil también se hacen patentes sus fines infantiles, el hijo, ahora adulto, quizás se dé cuenta de que con su amor y con sus sacrificios no puede superar ni la enfermedad, ni el destino, ni la muerte de otros, sino que debe encararlos con impotencia y con valentía, tomándolos tal como son. Así pues, las metas del amor infantil y los medios para alcanzarlas son desengañados en cuanto salen a la luz, ya que forman parte de un concepto mágico del mundo que resulta insostenible ante el conocimiento del adulto. El amor, sin embargo, perdura. Una vez descubierto el mismo amor que en otros momentos llevaba a la enfermedad, ahora se une el conocimiento para buscar otra solución. Una solución consciente, neutralizando las influencias enfermizas allí donde aún es posible. En este sentido, el médico y otros terapeutas quizás puedan señalar determinados pasos, pero solo si el amor del hijo, porque de ellos lo vieron, sigue estando a la vista, y solo si este amor, por su reconocimiento, puede dirigirse a algo nuevo y más grande.